Cordial saludo. Bienvenidos de nuevo a este su espacio de temas y problemas literarios. ¿Te has preguntado alguna vez por qué hay ciertas historias que logran atraparte desde un principio y algunas no logran hacerlo? ¿Qué función tienen los personajes para lograr el éxito de una historia? ¿Cómo puede el escritor aprender a direccionar las acciones de los personajes para que éstas tengan un sentido y un significado trascendental en la historia? Bueno, vamos a conversar un poco de este asunto, no sin antes recordar que soy Sundiata Keita, escritor, miembro fundador del colectivo artístico Epísteme Colombia y su anfitrión en este su espacio. Hoy vamos a partir analizando un poco el concepto de programa narrativo. Esto porque muchas veces encontramos visiones según las cuales únicamente el escritor debe dejarse llevar, por así decirlo, ¿no? De alguna forma de los personajes y algo saldrá. Y evidentemente no funciona así. Una buena historia requiere una estructura sólida y conocer determinados conceptos. El programa narrativo es un concepto proveniente de la semiótica narrativa. ¿A qué hace referencia o de qué se trata? Tiene que ver con la estructura básica del relato. Esta gira en torno a la relación que existe entre un sujeto, ¿cierto? Y un objeto, donde este sujeto, que viene a ser el personaje, realiza una serie de acciones para alcanzar un objeto, ¿cierto? O transformarlo. Es decir, él quiere lograr un objetivo. Entonces, este programa narrativo se compone básicamente de un esquema muy simple. Esto es mucho más complejo, por supuesto, pero estamos aquí abordando de una manera preliminar el asunto para abrir la discusión. Se compone o está estructurado por, lógicamente, el sujeto, que es el personaje, que debe llevar a cabo unas acciones, el objeto, que es la meta, el propósito, es decir, el telos, la finalidad que persigue este sujeto, este personaje, y la acción, actividades o procesos que va realizando el sujeto para alcanzar el objeto. Básicamente, nosotros desde la infancia más tierna estamos conociendo el programa narrativo. Por ejemplo, en esta historia de Caperucita Roja, inicialmente el programa narrativo designado para Caperucita era visitar a la abuelita, llevarle la comida en la cesta. Todos tenemos esa imagen ya icónica. También el lobo tiene su programa narrativo, ¿cierto? Que es devorar a la Caperucita. El cazador que aparece al final tiene su programa narrativo. Entonces vemos que desde las estructuras más simples hasta las más complejas, las más, yo no diría encumbradas, porque la literatura infantil también es muy importante, así, es decir, no cae en el descrédito porque sea para niños. Anoto yo aquí, cuando me refiero a más simple es la capacidad de percepción del lector, en este caso. Cuando estamos más pequeños, pues nuestras competencias y persaberes son mucho más limitados. Hecha esta salvedad, pues en función al ejemplo, entonces, ¿cuál es la importancia de este programa narrativo, de manejar este concepto? Porque es importante, como hemos dicho aquí, seguiremos repitiendo, ¿cierto? Para tener claridad, ¿cierto? Argumentativa, hay que tener claridad conceptual. Y también aplica lo mismo en lo creativo. Para tener claridad creativa, hay que tener una claridad conceptual, aparte de la aptitud. Usted puede tener mucha aptitud creativa, mucha potencia, en cuanto al acto creativo, pero si los conceptos no los tienes claros, eso se va a ver reflejado negativamente en la historia. Entonces continuamos. El programa narrativo entonces nos permite primero que todo analizar las historias desde un punto de vista más profundo, no tan superficial, porque muchas veces, y ahí viene también una discusión sempiterna, ¿no? Alrededor de los textos. Cuando se va a analizar un texto, hay que ver también desde los personajes si este sujeto, o sea, el personaje, primero, si el objetivo, el objeto a transformar en la trama, es claro o no es claro, porque si, por ejemplo, yo estoy entendiendo la lógica interna de una historia, debo preguntarme, ¿qué quiere el personaje? ¿Es claro lo que el personaje quiere? ¿Debe ser claro? Yo diría que en casi todos los casos sí. Pueden haber ciertos misterios, ambivalencias, claro que sí, sobre todo dependiendo del género en el que se esté escribiendo, pero la motivación debe ser clara. ¿Hasta dónde va a llegar el personaje para conseguir eso?
y tengamos en cuenta que hay una interrelación entre el programa narrativo, es decir, lo que el personaje debe hacer para alcanzar un propósito, y las mismas características del personaje. Usted no puede describir en el capítulo 1 un personaje bastante medroso y en el capítulo 2 ya es más valiente que un león, porque en esa transición no hay un puente que nos ayude a atravesar de la mano con el personaje. Entonces el cambio es absurdo. ¿Y qué obstáculos le proporcionan sentido a ese recorrido? Porque de otra forma también, si no hay grandes obstáculos, si todo es sencillo, si el personaje es una Mary Sue o un Jon Stu, como, pues, como dicen así los términos norteamericanos, o sea, si es un todopoderoso, pues tampoco el programa narrativo va a ser realmente atrayente porque no hay complejidad y la vida real es compleja. Se complican, aparecen cosas de un momento a otro, a todos nos ha pasado, obstáculos que sortear. Entonces, muchos relatos fracasan no porque la prosa sea mala, sino porque el personaje no tiene ni un deseo claro, un propósito, un objetivo claro, y las acciones tampoco son coherentes. Por ejemplo, en el cuento para seguir, digamos, con la Caperucita, ¿no? Vamos ahorita a hablar por ejemplo, un poco más complejos, pero para seguir eh, con la Caperucita, es decir, si ella misma, digamos, se enfrenta, eso no es coherente, que se enfrentara al lobo, ¿no? Entonces, las acciones deben ser coherentes, ciertamente. Además que sin el programa narrativo sencillamente no existe la progresión y si no hay progresión, tampoco hay historia. Ahora, desde el punto de vista, como les digo, poniendo otros ejemplos, por ejemplo, está en esta novela de Raíces, de las que yo le he hablado, de Alexander Halley, ¿no? El personaje de Kunta Kinte, que es bastante famoso. De hecho, el hecho de que el programa, por lo menos él haya fracasado en cuanto a alcanzar la libertad exterior, no le quita valor al personaje. De hecho, lo realza por todos los intentos que él hace, realiza y cómo trata de mantener su cosmovisión africana, ¿cierto? Hay una escena en esa novela, de pronto para los que no la han leído, que ha generado algunos cuestionamientos en las adaptaciones, pues tratan de darle una continuidad, aunque en el libro no aparece, que es cuando la hija de Kunta Kinte, pues, que está esclavizada, pues es vendida a otras personas, y él, había una creencia que él tenía, que reunía, contaban pues los meses echando unas piedrecitas en la calabaza, y él llevaba todo desde que estaba capturado y él pudo establecer una cronología. Era un vínculo que él tenía con África, ¿no? Tener esa calabaza. Y él recordó pues que si recogían las huellas la persona podría volver. Y él cae en la cuenta que la hija ya ha sido vendida y no va a volver y él revienta la calabaza. No se sabe si trató de escaparse después, si se deprimió, si finalmente se doblegó, pero eso le da vitalidad al personaje, lo convierte en un personaje con el que nos podemos identificar. Entonces, y su programa narrativo alrededor de la libertad y de preservar la africanía es completamente claro. Otro personaje, pues, mucho más famoso, eh, Don Quijote de la Mancha, ¿no? Todo el viaje que hace, ¿cierto? Esa épica un poco cómica, me perdonarán aquí los expertos en el Quijote, pero no es una generalización sobre la obra, es un comentario puntual sobre la motivación del personaje, que el mismo Cervantes no lo dota de las características, ¿cierto? Típicas del caballero, la nobleza, la postura, esa clase de cosas, la fuerza, sino que el personaje hace un viaje y en ese viaje, ¿cierto? Es siempre, aún dentro de la fantasía, él es persistente con su programa narrativo de ser un caballero andante. Creo que es un ejemplo mucho más universal y mucho más conocido. Sus motivaciones son profundas, realmente. La influencia del libro, cómo él se transforma en las mismas historias que él leía. Sus acciones, pese a que está, cierto, en los linderos de la locura, sus acciones tienen un sentido, un propósito. Eso no es realmente contradictorio, sino que es paradójico. Es una contradicción aparente, las escenas no son vacías. Y hay una tensión dramática y un interés del lector que en el caso de esa obra se ha mantenido mucho más allá de la traducción, de la tradición. Entonces, como escritor yo me debo preguntar, ¿el objeto de mi personaje, sus objetivos son claros? Primero que todo,
Segundo, las acciones que él toma van a llevarlo a ese objetivo o no. Porque cuando un personaje sabe lo que quiere y los lectores también, la historia se mueve con un gran dinamismo. Pero cuando eso no sucede, realmente la historia se estanca. Sin embargo, quisiéramos saber, cuando escribes tus historias, ¿tienes claro estos dos puntos? ¿Qué ejemplos literarios señalarías donde el programa narrativo de los personajes falla de una manera ostensible? Te invitamos por favor a suscribirte al canal, a comentar, porque eso genera esta retroalimentación, a compartir el contenido, a darle like. Y siempre es un gusto pues conversar con ustedes en este espacio. No siendo más, nos veremos en un siguiente episodio de Epísteme Colombia Literatura.